Buenas tardes, mi nombre es Megan Balesti, soy coordinadora en el programa de desarrollo económico de CIPEC. Quería darles la bienvenida a esta última mesa de fiscalidad, la última de los diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina, un evento organizado por Red Sur y por CIPEC, y del proyecto Futuro del Trabajo en el Sur Global, financiado por IRC. Gracias por sumarse de nuevo a este espacio de diálogo. Este ciclo es parte de un conjunto de diálogos más amplio que abarca a otras regiones del sur global. Tuvimos hace algunas semanas atrás el ciclo de diálogos de África subsahariana. Estamos cerrando ahora el de América Latina. La semana que viene vamos a tener el de Oriente Medio y Norte de África, y a principios de agosto el de Asia. Así que les vamos a estar también compartiendo en nuestras redes sociales accesos y programas para que también se puedan seguir sumando a la discusión que sigue. Voy a hacer nada más que una breve introducción a la idea de estos diálogos y del proyecto para los que se suman por primera vez. Como saben, estamos atravesando una nueva revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, y caracterizada por una serie de mejoras tecnológicas basadas en digitalización, inteligencia artificial, un montón de tecnologías asociadas, que obviamente tienen en toda esta transformación de la manera en que se producen bienes y servicios, un correlato también en el mundo del trabajo, y un poco de eso nos ocupamos en el proyecto Futuro del Trabajo en el Sur Global. Surgen una serie de preguntas que tienen que ver con cómo se va modificando la forma en la que trabajamos, qué conjunto de habilidades se van volviendo más importantes, y sobre todo una especie de inquietud o ansiedad tecnológica sobre si seremos capaces de generar la cantidad de empleos que necesitamos. Entonces, un poco en respuesta a todas estas inquietudes, se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años una especie de narrativa sobre el futuro del trabajo, que tal vez tiene algún sesgo hacia los dilemas de los países desarrollados, un poco porque lógicamente son también los países más avanzados tecnológicamente y los primeros en enfrentarse a este tipo de dilemas, en generar datos y debates al respecto, y también narrativas para contestar estas preguntas. Entonces, esta narrativa, si bien reconoce que puede haber ciertas fricciones para adaptarnos a la tecnología en términos de nuestras instituciones, de nuestros comportamientos y de cómo hacemos nuestros trabajos, básicamente tiende a ser bastante optimista y a confiar un poco en la capacidad de adaptación que tenemos las personas y las instituciones, también un poco basándose en la propia historia de los países desarrollados en las revoluciones industriales del pasado y en su buen desempeño. Entonces, a grandes rasgos y en muy resumidas cuentas, la visión tiende a ser, como decía, bastante optimista, y que a lo largo de los pocos próximos años seremos capaces de ir adaptándonos de manera de complementar y no competir con esa tecnología. La pregunta que nos hacemos nosotros, y que es válido hacerse dado que en nuestras regiones, en el mundo emergente, en América Latina en particular, y como fuimos viendo a lo largo de esta semana, el cambio tecnológico todavía es incipiente, es en qué medida esta narrativa representa nuestros propios desafíos y oportunidades. Y por eso es que desde Futuro del Trabajo en el Sur Global proponemos esta iniciativa de tomar la narrativa global y tratar de empezar a discernir cuáles son los elementos que nos representan y en qué otros puntos necesitamos conversar y empezar a debatir un poco más para poder empezar a agregar contexto y diversidad a esa narrativa. Y de eso se tratan los diálogos, con el objetivo de empezar a tener esos debates, a conectar diferentes facetas, todas importantes para entender el futuro del trabajo como conjunto. Es que invitamos a expertas y expertos esta semana, más de 25 personas se sumaron para ayudarnos a entender mejor estos temas, y el resultado final esperamos que sea de a poco empezar a construir una narrativa propia, basada en evidencia, basada en nuestro conocimiento, que alimenta las políticas públicas y también que sirva para alimentar y para enriquecer y empezar a iterar con esa narrativa global, que se vuelva realmente global y que empiece a incorporar el punto de vista de los países que se van sumando, tal vez un poco más tarde también,
a la cuarta revolución industrial. Les cuento rápidamente que estuvimos conversando sobre todos estos temas esta semana, sobre el cambio tecnológico, cómo todavía en la región se está dando en forma tan incipiente y cómo tenemos que ser proactivos a la hora de promoverlo y de direccionarlo. Estuvimos hablando sobre habilidades y cómo en nuestra región no podemos dejar de lado el debate sobre la calidad de la educación y no solamente la actualización de las currículas. Estuvimos hablando también sobre demografía, para poder enmarcar el desafío de la creación de empleo en el marco de nuestra fase demográfica en la región. Estuvimos hablando de instituciones laborales y de informalidad, y estuvimos hablando hoy más temprano sobre cómo todas estas dimensiones están bastante atravesadas por la desigualdad que es tan estructural y tan profunda en nuestra región. Así que hoy vamos a estar cerrando el ciclo con una mesa súper relevante, la mesa sobre fiscalidad, con expertas y expertos que nos van a estar contando un poco cómo abordar el desafío fiscal que implica toda esta revolución tecnológica. Así que los voy a dejar ahora con Gonzalo Zunino, investigador de CIMBE, quien va a estar moderando esta mesa sobre fiscal. Gonzalo, muchas gracias. Hola, Megan, muchas gracias. Y bueno, capaz que ya vamos directo a las preguntas, al debate sobre los impactos fiscales. El objetivo de la mesa o el objetivo de todo el proyecto es tratar de ver qué tiene que hacer o cómo podría aprovechar el salto de productividad de la región y parte de aprovechar ese salto de productividad para consolidar un espacio de desarrollo tiene que ver con no dejar que se deterioren las condiciones del estado de bienestar, no dejar que se deterioren las condiciones de protección social. Por eso ahora mismo hoy vamos a discutir todos estos temas y vamos a arrancar con una pregunta general que tiene que ver con esta idea de la narrativa, ¿no? En términos de narrativas, ¿cuánto hay de adaptable, cuánto es necesario crear una propia narrativa para los países de Latinoamérica en este sentido de impactos fiscales, en este sentido de consolidación fiscal, posición fiscal? Y bueno, para ver si es importante o no generar esta narrativa en este tema, vamos a arrancar con esta pregunta para todo el panel, pero arrancamos con Juan Pablo Jiménez, profesor de Finanzas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, máster of International Affairs por la Universidad de Columbia, y bueno, ha trabajado, o gran parte de su trabajo, de su área de investigación, está relacionada con la fiscalidad. Así que, Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias al CIPEC y a la Red Sur por esta posibilidad de poder entrar en estos temas. Quisiera, antes de empezar con el tema, quiero decir dos palabras en homenaje a Juan Zurruil, que nos dejó ayer. Juan fue un importantísimo ministro de Economía de la Argentina, quizás uno de los más claves, pero aparte fue un gran economista, mentor y amigo de muchos de nosotros. Un gran tipo, y se lo va a extrañar. No quería empezar sin un saludo para Juan y todo lo que nos dejó. Con respecto a tu pregunta sobre en términos de desafíos y potencialidades, si hay diferencias entre los desafíos del norte global y del sur, yo diría que en realidad los títulos de los desafíos fiscales asociados a las transformaciones del mercado laboral, entre los países del norte global y los países del sur, entre los países desarrollados y los países no desarrollados, ¿no? Son bastante parecidos.
los títulos. Las intensidades de estos títulos es lo que cambia. Digo, siendo específicamente América Latina, podríamos decir que ante los desafíos de las transformaciones del mundo del trabajo, así como frente a la crisis de la pandemia, América Latina presenta comorbilidades previas, ¿no? ¿A qué me refiero con comorbilidades? En América Latina, los efectos de la pandemia están siendo más intensos que en el resto del mundo en términos sanitarios, sociales y económicos. La intensidad con que se ha visto afectada a la región a partir del primer trimestre del 2020 se explica por estas comorbilidades prevalentes, de alguna manera que les decía. Y esto tiene que ver con el bajo crecimiento que venía exhibiendo la mayoría de las economías latinoamericanas, el limitado espacio disponible para el accionar de la política fiscal, el limitado espacio fiscal, y la emergencia de conflictos sociales muy, muy intensos que han estado afectando recientemente a varios países de la región. A todo esto hay obviamente que sumarle que una de las características estructurales principales de América Latina es, como se discutió en el panel previo, su elevado nivel de desigualdad, que la lleva a ser la región más desigual del planeta. El rango distintivo de esta desigualdad, hay que también decirlo, es la alta concentración del ingreso en los estratos más ricos de la población. La pandemia ha provocado un incremento de la desigualdad y ha exacerbado la ya elevada concentración del ingreso y de la riqueza. El avance y la extensión en el tiempo de la emergencia sanitaria ocurrió en un contexto signado por graves dificultades de los sectores más vulnerables y también, por otro lado, por un importante proceso de valoración de los activos financieros que aportó ganancias patrimoniales importantes para los más ricos de la región. El efecto conjunto de los bajos niveles de ingreso per cápita con el reducido y en general muy ineficiente gasto público ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para el bienestar de la población la generación de recursos tributarios suficientes. No vamos a hablar de eso, pero la baja capacidad de los ingresos tributarios del sistema tributario para generar ingresos acorde con lo demandado está relacionado con el propio diseño de los sistemas tributarios, con la gran extensión que alcanzan las deducciones y gastos tributarios y con la intensidad que tiene la informalidad laboral, la evasión y la elusión tributaria. La acción conjunta de todos estos factores hace que el debate tributario en la región adquiera rasgos específicos y diferenciados de los que se procesan en otras regiones, en particular en las del norte global. Adicionalmente, también la atención de la emergencia, o sea, no solamente el prepandemia, sino la atención de la emergencia, tuvo un fuerte impacto en las cuentas públicas de la región, que hacia finales del 2020 exhibían resultados inéditos en términos de déficit. De acuerdo con los números que presentó la CEPAL hace unos meses, el resultado global promedio de los gobiernos centrales, resultado promedio simple, el resultado global promedio es de un déficit de alrededor de 7 puntos del PIB. Habiendo países como Brasil, Panamá, El Salvador, con déficits mayores al 10% del PIB. Y esto es producto de dos efectos. La recesión, la caída del nivel de actividad, provocó una merma de los ingresos públicos, pero por otro lado tuviste un aumento de los gastos para atender la pandemia, de alrededor de 3 puntos del PIB, que es un aumento importante en promedio. Otra cosa que me parece importante resaltar dentro de estas comorbilidades es que la pandemia llegó a la región en momentos de alto conflicto social, relacionados con la percepción de grandes sectores de la población de las altas desigualdades económicas existentes y en desacuerdo con la baja calidad y la reducida cobertura de la intervención pública en áreas como educación, salud, protección social. En este contexto existe un amplio consenso respecto a que en el futuro inmediato se requerirá de una mayor y mejor intervención pública. O sea,
el rol del Estado aparece consensuado, como que van a crecer los sectores públicos. Entonces, este escenario post-pandemia sería muy propicio, por lo tanto, para revisar bases imponibles que históricamente han sido subutilizadas y que se han expandido de forma considerable durante la emergencia sanitaria. Y en eso estamos. Muchos de nosotros estamos revisando la tributación sobre el patrimonio, estamos haciendo algo con Gustavo sobre eso, impuestos sobre la propiedad, la riqueza y las transferencias patrimoniales, impuestos sobre las actividades digitales, ¿no?, que ha sido otro sector que ha crecido durante la pandemia, la imposición selectiva sobre el consumo de los males, ¿no?, actividades contaminantes, consumo poco saludable, alcohol, cigarrillos, bebidas azucaradas, plástico no retornable, revisando también los regímenes tributarios al sector extractivo, porque aparece un nuevo ciclo de crecimiento de los precios de las commodities. Pero otra comorbilidad es que el nivel de las brechas económicas, sociales y fiscales a atender hace que todas estas medidas aparezcan como condiciones necesarias pero no suficientes. Yo creo, y quizás podamos estar de acuerdo, que el financiamiento del esfuerzo fiscal necesario para apuntalar la salida de la pandemia y las tareas resultantes de la reconversión del trabajo, programas educativos, reconversión laboral, protección social en la transición, va a requerir recurso de otros instrumentos tributarios. En este contexto, el papel de emparejar la cancha, de impuestos que sirvan para emparejar la cancha, es importantísimo. Porque no solamente en términos recaudatorios, sino en términos de legitimidad social y de respaldo político. Porque, como decía antes, muy probablemente con grabar, lo pongo ridículamente, con grabar a los ricos, grabar a los robots y grabar a la contaminación, no nos alcance para cubrir la brecha, ¿no? Y creo yo que teniendo en cuenta los antecedentes de la región en términos de conflictos sociales, ¿no? Creo que lo de Colombia es muy claro, ¿no? Una reforma que cualquier análisis te diría que era una reforma relativamente progresiva, la reforma que se iba a discutir en Colombia, ¿no? Que cualquier análisis habitual de incidencia termina con un escándalo, o sea, las sociedades no están dispuestas o mejor dicho, van a discutir cómo vamos a grabar esa intervención pública. Acerca de la narrativa, que es algo que creo, disculpen, hay un sobreuso de la palabra narrativa en los últimos años, para mi gusto, por lo menos. O sea, vengo de una organización en la cual, cuando no sabíamos qué decir, hablábamos de narrativa. Porque es un ensayo literario. No, son ensayos, no digo que esté mal, pero las políticas públicas de la región requieren algo más que narrativas. Requieren primero y principal, que la búsqueda, que la idea de narrativas no sea quitarle sustancia. Eso creo, ese es a veces mi miedo. Yo creo que hay que buscar una narrativa como punto de partida, pero que después se necesita diagnóstico, calidad de información, diseño de propuestas y sobre todo, y voy a hacer un punto sobre fuerte consenso político. Los desafíos son de tal magnitud los que vamos a enfrentar que van a requerir fuertes y amplios consensos. El problema es que si los acuerdos amplios en términos fiscales ya eran difíciles antes del COVID, por la resistencia de aquellos que tenían derechos adquiridos para comprometerse en este nuevo pacto fiscal, hoy es mucho peor, pero muchísimo más necesario. La demanda de políticas son mucho más elevadas, los montos a financiar mucho más grandes, y la necesidad de consensuar las nuevas prioridades en la política fiscal mucho más urgente. Adicionalmente, la pandemia, seamos francos, está lejos de estar controlada en América Latina todavía, por lo que es muy difícil estimar el costo e imaginar la agenda post-pandemia. Lo anterior llama la atención sobre la necesidad de la construcción de amplios consensos y reglas claras de juego
acerca de la forma y magnitud de la nueva intervención pública, cómo financiarla y quién debiera cargar ese financiamiento y cómo distribuirlo. Estos consensos pueden tener o no la forma de un pacto explícito en lo social y fiscal. Lo importante es que exista voluntad de debatir y consensuar las medidas de salida de la crisis y de atención a estos nuevos desafíos laborales, de manera que construyamos senderos de reformas que permitan consolidar sociedades con mayor nivel de cohesión, donde las diferencias de criterios sean saldadas con fortalecimiento institucional y aseguren el financiamiento de las políticas necesarias sin afectar la sostenibilidad macro. Para terminar, los problemas que enfrentan hoy los países de la región, yo creo, no son totalmente nuevos, esto hay que decirlo, pero de una magnitud, y vuelvo al punto, que obliga a pensar cuántos de los desafíos actuales pueden ser considerados similares a los previos y cuántos de las políticas que se pensaban adecuadas mantienen este carácter. Si bien existen rasgos novedosos, como la modernización laboral, ciertamente la principal razón que justifica el cambio o esta mayor preocupación en la calificación del problema se refiere al impresionante aumento en las magnitudes de los problemas. Con esto, no sé si es demasiado para empezar, pero quería empezar con eso. Gracias. Está perfecto, Juan Pablo. Creo que cosas súper interesantes, y en esto de la narrativa, digamos, si termina aportando o no. Yo creo que ya tiraste un titular interesante que no te convence mucho, y el otro es que, bueno, que los títulos a tu criterio son más o menos los mismos. El tema son las magnitudes y más las magnitudes luego del COVID. Pero bueno, vamos a seguir esta ronda con la misma pregunta: desafíos, potencialidades en términos fiscales para los países de la región. ¿Hay matices, no hay matices con esos desafíos y esas mismas potencialidades que se señalan en la literatura central? Le voy a dar la palabra a Dolores Almeida. Dolores es economista por la Universidad Nacional de Tucumán, tiene una maestría con énfasis en descentralización y desarrollo local, diplomado en presupuesto pro equidad de género. Además su área de trabajo en general ha estado vinculada a las finanzas públicas nacionales, subnacionales, políticas fiscales con enfoque de género, así que seguro tenés muchas cosas para contarnos, Dolores. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, y gracias primero por la invitación a participar en tan importante panel y con colegas de muchos años. Y en este sentido voy a empezar coincidiendo con Juan Pablo en su visión, o sea, en la visión de que los temas son similares entre el norte y el sur, ¿sí? Pero que la diferencia viene en los problemas estructurales que teníamos previos, es decir, ante el COVID, que empezó como una crisis sanitaria, ¿sí? Y estamos viendo que los países norte-sur empezaron a tomar medidas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, con objetivos súper claros, empezando primero por el tema de salud. Entonces ahí se fueron por el lado del gasto para tratar de incrementar el gasto en salud, poder atender lo que se necesitaba, pero ahí se enfrentaron al primer riesgo, que fue el espacio fiscal. Y este va a marcar muchísimo la discusión que vamos a tener luego en el panel vinculado a la parte tributaria, ¿sí? Porque en este espacio fiscal limitado que tenían los países, su capacidad de respuesta fue muy diferente entre el norte y el sur. En países que tenían una buena base imponible, base de recaudación, ¿sí? Versus países como los nuestros, que tenían baja presión tributaria, además ya con niveles de endeudamiento, es decir, también la capacidad de poder salir a buscar financiamiento es bastante limitada, la realidad era otra. Entonces, ante esta situación de salud que empezó así, nos damos cuenta que empieza en salud, pero en realidad te lleva a quizás el más grande en más de un siglo de problemas, tanto en la parte económica como en la parte social. Al tratar de contener el tema
de la propagación del virus, se tomaron varias medidas, primero de confinamiento, luego de distanciamiento y de una movilidad limitada para tratar de no aumentar el contagio. Pero sin embargo, esto implicó que se dio shocks de oferta y de demanda. Significó que las empresas empezaron a bajar su actividad económica, empezaron a cerrar. Esto llevó a que votaran personas, ¿sí? Literalmente, primero reducción de horas, luego salieron del mercado laboral, y ahí vemos que es quizás el shock más grande en mercado laboral que hemos tenido en el último siglo. Esto llevó a que los ingresos de los hogares cayeran y por ende que hubiera un incremento de pobres y sobre todo de pobres extremos. Y ante esta realidad, los gobiernos empezaron a tomar medidas para garantizar pisos de protección social no contributiva mínimos. Y ahí viene otra vez otra presión por el lado del gasto. Empezaron a dar programas montándose sobre los programas de transferencias monetarias que ya tenían más o menos establecidos, ¿sí? Para tratar de garantizar estos pisos de protección social y para tratar, por otro lado, de incentivar a las empresas a que preserven el empleo. Entonces, por ahí vienen como los primeros 3 grandes campos a los que los países se vieron enfrentados en el marco de la pandemia como grandes objetivos de política. Pero otra reflexión que hay que llevar aquí es que estos impactos, así lo vemos súper macro en los grandes agregados macroeconómicos, tuvieron impactos diferenciados. Y perdón, ahí voy a entrar con mi otro lado que no solamente es hacendario, ¿sí? Sino que estos impactos fueron diferenciados para las personas. Esta pérdida de empleo, ¿sí? No es lo mismo para hombres, para mujeres, no es lo mismo para los jóvenes. Y vemos ahí que el impacto vino sobre todo en mujeres y vino en jóvenes, sobre todo en la parte del mercado laboral, ¿sí? Y otra vez vamos a la parte estructural. Veníamos ya de, por lo menos en América Latina, de países con altos niveles de informalidad, ¿sí? No es lo mismo América del Norte, no es lo mismo América del Sur, ¿sí? Los niveles de informalidad están sobre el 50%. Las mujeres estaban sobre representadas en sectores donde no podía caber el teletrabajo, como eran, por ejemplo, sectores vinculados a alojamiento, a turismo, a servicios que necesitas el contacto con las personas, ¿sí? No solamente, por ejemplo, alguien como yo que puede darse el lujo de trabajar en teletrabajo porque tengo internet, tengo todos los medios, ¿sí? Y de altos ingresos. En cambio, la mayoría de las mujeres están en estos sectores donde tienen que estar presencialmente, además de todo el incremento en el trabajo no remunerado vinculado a que se cerraron muchos de los servicios de protección, de servicios de cuidado vinculados a niños y a adultos mayores, y esto sobrecayó sobre todo en mujeres, ¿sí? Entonces, el incremento de este trabajo no remunerado, la caída de ingresos laborales, nos lleva a retos muy grandes, ¿sí? Para la definición de la política pública y para el afinamiento de los instrumentos, tanto por el lado de ingresos como por el lado de gastos. Por el lado de ingresos, nuestros países en la región se fueron más por temas de hacer temas más formales, de diferimientos formales, por ejemplo, en el tema del pago de impuestos, ¿sí? Se fueron mucho por el lado de gasto tributario, crear temporalmente exenciones, por ejemplo, para el tema del IVA, para que la gente pueda reactivar el consumo, dieron días libres de sin IVA, por ejemplo, en Colombia, o bajaron, por ejemplo, impuestos específicos a las telecomunicaciones, dado que el Internet es justamente uno de los temas más que salieron como el tema digital de más importancia, y esta cuarta revolución industrial que estamos hablando va por la parte digital. Florecieron otro tipo de negocios, ¿sí? Y es ahí donde entonces tenemos que empezar a pensar en esas políticas tributarias, por un lado, de un empleo que se precarizó, porque muchos países también lo que terminaron haciendo fue flexibilizar al extremo el tema del empleo para que pueda haber empleo por horas, o sea, es correcto, pero también entramos en problemas muy fuertes de calidad de empleo que ya lo teníamos con baja calidad,
pero que esto también te lleva a temas de protección social contributiva. ¿Sí? Salida de empleo de la gente que contribuía, vamos a caer en problemas de sostenibilidad de los sistemas contributivos, ¿sí? Pero también en la parte de la capacidad de la gente de poder realmente pagar esos impuestos. Entonces sí, teníamos un sistemas tributarios muy regresivos, en donde estaba en la región sobre todo centrado en la parte de impuestos indirectos. Y la primera reacción de los gobiernos es cuando necesitas dinero, querer irte por la parte fácil, por la parte de cómo me tengo ingresos más rápidos en el corto plazo y que me den caja mes a mes, ¿sí? Más que pensar en cómo voy haciendo que esta sea una oportunidad para un cambio que nos genere una mayor redistribución, ¿sí? Pero que también que no deje a nadie atrás y que no profundice brechas de igualdad intergeneracional, brechas de género. En este sentido, es importante entonces que como visión a futuro empecemos a trabajar. Yo sé que igual que Juan Pablo, esto de las narrativas y de los pactos, como que ya nos suenan sumamente trillados, ¿no? Pero estamos viendo la reacción en Chile, estamos viendo la reacción en Colombia. Son temas también que cruzan ya no solo por la fiscalidad, yo estaba mostrando ese rostro humano, pero también van por el lado de gobernabilidad y sobre todo por todas estas desigualdades tan profundas que tenemos en la región y que estaban reprimidas. Y ante la crisis social, socioeconómica que tuvimos con el COVID, ¿sí? Se exacerbaron y se pusieron de manifiesto. Y hay que estar, otro tema claro, se habla de un post-COVID. Yo estaba viendo los datos de las olas. Lo que estamos teniendo son olas de COVID, de contagios. Y ante esas olas no es que podemos desmontar fácilmente, como en un momento se decía, bueno, ahorita di estas ayudas para protección social no contributiva porque ya hay un post-COVID. No, señores, nos toca empezar a pensar que estas son cíclicas, estas olas van a venir, quedaron, y entonces ahí el rol de la política tributaria y de lo que podemos hacer en generación de ingresos permanentes y no solamente vía incremento del endeudamiento público, es donde tenemos que empezar a generar, entonces ahí sí, un pacto social y fiscal. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Dolores, súper interesante. Y bueno, vamos a cerrar esta primera intervención. La misma pregunta para Gustavo, que es quien nos queda, Gustavo Viñales, investigador asociado de CIMBE, así que colega de mi casa, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE. Gustavo es contador público, máster en Hacienda Pública de Administración Financiera, docente de grado, posgrado, de posgrado en la maestría tributaria. Gustavo, tus áreas de trabajo son la tributación, lo fiscal. Los desafíos son los mismos en América Latina, en los países centrales. Hola, bueno, gracias Gonzalo por la palabra, gracias a los colegas, a Dolores y a Juan Pablo por compartir reflexiones y naturalmente a las instituciones y a todos los que han hecho de este proyecto un espacio para reflexionar. A ver, yo comparto básicamente, pero también quiero reaccionar, o sea, las intervenciones de Juan Pablo y Dolores me hicieron cambiar un poco lo que yo tenía en mente. Voy a intentar sintetizar lo que yo quería decir con lo que voy a recoger de ello. Primero que nada, yo creo que hay un tema que o parte de una reflexión que los países centrales o más desarrollados venían parcialmente discutiendo antes de la pandemia, del tema del COVID, y que seguramente en América Latina no se discutía, y yo creo que hoy es una buena oportunidad para efectivamente transitar a una reflexión desde lugares distintos, con condiciones distintas, económicas y sociales, pero tal vez con resultados similares. Y voy a intentar explicarme. Nosotros estamos acostumbrados, y de hecho todos hablamos en esa lógica, de tener un sistema tributario partido en dos. ¿Sí? Cuando hablo del sistema tributario hablo del sistema general, pero lo tenemos partido en dos. Por un lado los impuestos y por otro lado las contribuciones de seguridad social. Y hemos, desde la salida de la Segunda Guerra
mundial hasta aquí, pensado con dos cabezas. Una para el sistema de impuestos y otro para el sistema de contribuciones de seguridad social. Con diferencias en los países desarrollados y los nuestros, fundamentalmente que nosotros tenemos niveles de evasión o de subdeclaración de registros laborales mucho más altos. Esa era nuestra mayor preocupación, la formalidad. Los países centrales ya hace algunos años discuten a partir de cambios demográficos fundamentalmente e incorporación de tecnología, y ahora vamos a hablar de estos temas con mayor profundidad, pero en decir, aquí tenemos un problema, porque el estado de bienestar además ha asegurado, y algo de lo que hablaba Dolores hoy, que empieza a pasar en América Latina, una discusión de decir hay que seguir fortaleciendo prestaciones no contributivas. Bueno, el estado de bienestar ha ido asimilando dentro de su, digamos, set de servicios las prestaciones no contributivas. ¿Sí? Ahora, el mundo desarrollado hace un tiempo discute seriamente la posibilidad de fusionar aportes derivados del trabajo con rentas, digamos, de personales, digamos, o IRPF, derivados de imposición a la renta personal. Hay países que ya lo han hecho. Dinamarca hoy lo ha fusionado, o Nueva Zelanda lo ha fusionado. Otros países, por cuestiones de economía política, por cuestiones de grupos de interés, por lo que fuera, lo siguen manteniendo de manera, digamos, separada, tradicionalmente, la lógica de los aportes contributivos de la seguridad social, pero cada vez entendiendo que hay un desafío que finalmente es único. O sea, lo que quiero decir, el puente tradicional que existía entre las contribuciones a la seguridad social por el trabajo con los servicios que las personas iban a recibir durante su vida activa en algún tipo de contraprestaciones, por enfermedad, inactividad parcial, etcétera, etcétera, pero sobre todo en su vida pasiva, ese puente está absolutamente perforado. O sea, el vínculo entre el sistema de aportes que teníamos, que tenía que ver con masa salarial fundamentalmente como bases imponibles y las prestaciones que íbamos a recibir a futuro, está absolutamente perforado, por múltiples motivos. En América Latina principalmente por la informalidad y por las rupturas en las trayectorias de trabajo. Actualmente también, y en algunos países, en el caso de Uruguay concretamente, primero, por los cambios en las formas de contratar el trabajo, ¿sí? Los trabajos no estándar o tercerizados o autónomos o servicios contratados o como querramos llamarle, y los cambios en la demografía y los cambios en la tecnología y en las comunicaciones. Eso que en el mundo desarrollado o en los países centrales ya está mucho más en discusión, en algunos de nuestros países también está sobre la mesa. En el caso de Uruguay, claramente. Entonces, seguir pensando un sistema tributario partido en dos, la verdad que en muchos casos en América Latina no hay solución. Con lo cual, los cambios en el trabajo nos llevan a pensar, a decir, bueno, efectivamente tenemos que pensar un sistema tributario al menos integrado. Yo no digo único, porque seguramente no están las condiciones, pero al menos integrado. Pensarlo integrado necesariamente nos lleva que algunos sistemas de aportes en el sistema de contribuciones en el mundo del trabajo tienen que cambiar las bases imponibles. Entre otras cosas, nosotros, nuestros países de América Latina, tenemos muchos sistemas y regímenes simplificados y fictos. Desde hace tiempo los países centrales discuten el desarbitraje entre el trabajo estándar, ¿sí? Entre un empleado tradicional a tiempo completo y en un régimen permanente, etcétera, etcétera, sus contribuciones de seguridad social, más sus cargas de IRPF, más las cargas del empleador en seguridad social, en general terminaban siendo más gravosas que los autónomos o los no estándar o los independientes. Bueno, lo que nos ha pasado con el COVID es que eso además se ha profundizado. Hoy vamos a un mundo donde las relaciones laborales son cada vez más flexibles, por diversos motivos, por informalidad, por tecnología, por cambio en las formas de contratar el trabajo y por cambios en algunas modalidades de trabajo que hoy generan valor y que antes no existían. ¿Sabes? Los jóvenes hoy tienen, o sea, seguir pensando en plazos mensuales, con aportes mensuales, etcétera, para algunos trabajos, realmente no, o sea, el vínculo entre la forma y la imposición se ha ido rompiendo. Ese puente que yo decía entre el trabajo permanente
con términos de plazo y de contribuciones mensuales uniformes, etcétera, etcétera, no existe. Se ha roto, pero además hoy el Estado de Bienestar exige que haya cada vez más prestaciones no contributivas o prestaciones mínimas que en realidad invalidan aquel sistema. Entonces, si bien los problemas parten de lugares distintos, finalmente yo creo que la discusión termina llegando a lugares similares. Hoy, si no pensamos de manera conjunta imposición al trabajo desde seguridad social integrada con el sistema tributario tradicional en su conjunto, tenemos problemas. ¿Cuál es el riesgo? Que si efectivamente los vínculos de trabajo se debilitan, pasa en los países centrales y pasa acá. O sea, en el último estudio de imposición, el último no, el del año pasado, de imposición sobre salarios de los países de la OCDE, que los hace todos los años, ya venía un análisis en profundidad sobre este tema, de cómo las formas de contratar estándar y las formas de contratar, digamos, no tradicional, vinculado a autónomos, independientes o distintos tipos, cada vez se van desarbitrando más. Bueno, en nuestros países eso, vuelvo a decir, a partir de la pandemia aumenta, porque aumentan esas formas flexibles de trabajo, pero además aumenta la informalidad. Con lo cual, si no logramos capturar desde otras formas de bases imponibles, o sea, que la base imponible ya no sea el salario, sino que puedan ser ingresos, o discutiremos cuáles pueden ser. Pero si no logramos capturar eso, vamos a correr el riesgo de perder imposición directa por imposición indirecta. O sea que si teníamos un sistema regresivo, podemos llegar a tener un sistema aún más regresivo. Pero además una última cosa. Lo que ha ido pasando en nuestros países de la región es que la imposición al trabajo también es regresiva, porque muchas veces tenemos sistemas de imposición flat, o sea, con tasas fijas sobre salarios y en caso de salarios bajos. Entonces, ojo con creer que la imposición directa en el trabajo no generaba también sistemas regresivos. Y por eso tampoco podemos decir que porque una primera reacción es decir, bueno, cambiemos la imposición al trabajo. Pero hay algo que no podemos detener, como no pudimos detener la informalidad, que son los cambios en la forma de contratar el trabajo que trae la tecnología. Entonces, contra eso no vamos a poder. Lo que hoy sí tenemos son administraciones tributarias con mejores herramientas, con más sistemas de información, con facturación electrónica y con algunos sistemas de contralor que nos van a permitir poder capturar imposición directa, pero que tal vez ya no es la imposición directa al trabajo que estábamos acostumbrados. Y me queda, pero lo voy a hablar después, la otra pata de esa imposición directa al trabajo que tiene que ver con los aportes patronales o de los empleadores, que es la contracara que se pierde en esta flexibilización, porque en estos sistemas no estándares de trabajadores autónomos o independientes, o flexibles, o lo que querramos, ahí lo que se pierde seguro es el aporte patronal de los empleadores, con los sistemas anteriores, tradicionales. Ahí tenemos un ejemplo excepcional en América Latina, que es Brasil, que tiene digamos, una imposición al empleador con destino de seguridad social que va sobre ventas y no sobre salarios. Lo que en algún momento parecía una locura, hoy uno dice, bueno, pero en realidad hoy parece ser una base imponible más segura y más cierta, pero además más representativa, tal vez, del potencial contributivo que los salarios. Porque los salarios, si uno terceriza todo un sector de actividad, distribución, comercialización, lo que fuera, en realidad lo que pierde seguro son aportes de los empleadores en la primera instancia. Pero después también pierde seguro aportación de los trabajadores, porque van a regímenes simplificados o fictos que son imprescindibles, pero que terminan siendo menos gravosos. Pierden servicios, pero después el sistema de bienestar le exige al Estado de Bienestar igual dar servicios mínimos. Entonces tenemos, o sea, lo que quiero decir, los países centrales hace años que discuten esto, es decir, unificamos el sistema o por lo menos lo miramos de forma integral. ¿Por qué? Porque hay formas de contratar el trabajo que se empezaron a salir de lo que era la tradición, pero además terminan aportando menos de manera unificada que el sistema tradicional de los empleados a tiempo fijo, y con un IRPF tradicional. Bueno,
A nosotros nos pasa algo parecido, pero por otras causales. También nos va a llegar la demográfica y la de la tecnología, pero además en el medio nos llegó la de la evasión o la de la subdeclaración. Entonces, al fin, los relatos parten de lugares distintos, pero el mundo empieza a tener la necesidad de revisar, pensar con dos cabezas, una seguridad social y otro sistema impositivo. Yo creo que eso está perimido. Y si algo nos faltaba de este golpe del COVID para decir, señores, como vamos a salir en otro formato de relaciones laborales y de forma de contratar el trabajo, tenemos que pensar en otra manera de generar la imposición. Si no puede ser unificada, al menos pensarla de manera integrada, que no es menor. Gracias, Gustavo. De nuevo, tiraste ya sobre la mesa un montón de temas que pensábamos seguir discutiendo, y de hecho mi segunda pregunta para Dolores estaba relacionada en parte con cosas que Gustavo ya estaba hablando, ¿no? Justamente una de las grandes narrativas del cambio tecnológico está asociada, del cambio tecnológico en el mercado de trabajo, está asociada a que las formas tradicionales de empleo, el trabajo asalariado formal, va a ir perdiendo peso. Y lo que quería preguntarte, Dolores, es si te parece que eso, en qué medida, digamos, puede afectar la capacidad de recaudación de los países de la región, y si para los países de la región esa idea tiene un sentido, digamos, similar al de los países desarrollados, porque en realidad América Latina, y esto ya lo discutimos en otras mesas, ya partía, digamos, de una informalidad muy alta. Entonces esa idea de que viene la tecnología a destrozar el trabajo asalariado formal, en nuestra región tiene sus matices también, ¿no? Pero bueno, tenemos chance de, o ves ese riesgo de pérdida de recaudación por los cambios en el mercado laboral formal. Bueno, primero, como ya mencionó Juan Pablo, la región se ha visto enfrentada a un decrecimiento económico que la CEPAL estima en alrededor de un 7.7% del PIB. Estamos viendo también que justamente hubo un incremento del déficit del gobierno central, igual en alrededor de un 7%, y este vino muy explicado también por una caída de los ingresos y sobre todo de los ingresos tributarios. Muchos países nos vimos enfrentados a varios shocks, ¿no? Incluyendo la caída de precios de commodities, como era el tema del petróleo, pero específicamente en la parte de ingresos y vinculado a IVA, a renta, estuvo vinculado a los shocks internos que tuvimos por las medidas de confinamiento social. Ante esto, ¿qué es lo que nos sucedió? Obviamente, a un ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, tú le dices un punto del PIB y estás hablando de términos mayores. Y obviamente la caída de la capacidad contributiva de la gente al haber perdido sus ingresos laborales, de las propias empresas que estaban empezando a generar ya pérdidas y que esto se vio exacerbado. Entonces, los ingresos tributarios se vieron reducidos y además, como te digo, los gobiernos trataron de entrar a hacer medidas tributarias vinculadas a incentivar la preservación de empleos, ¿sí? Dando, por ejemplo, en unos casos lo dieron vía el lado del gasto, como decíamos, vía bonos, por ejemplo, en donde tú decías, perfecto, tú vas a tener una transferencia a la empresa, ya no a las personas, ya no estoy hablando de las personas, sino a la empresa, si se compromete con preservar el trabajo formal, y les daban, por ejemplo, algún premio o un criterio diferenciado, por ejemplo, si preservaban empleo de mujeres o si preservaban empleos o contrataban gente joven, ¿sí? Ejemplo, Colombia con el tema de empleo de mujeres, entonces se trató de ir por ahí, pero las otras medidas vinieron por el lado del gasto tributario. Y ahí coincido con Gustavo y con Juan Pablo, veníamos de problemas estructurales en nuestros sistemas tributarios. Hemos hablado, sí, que teníamos una estructura tributaria basada en impuestos indirectos, ¿sí? Pero resulta que muchos de estos impuestos indirectos tienen un gasto tributario que, digamos, es mucho más progresivo.
porque no está gravándose bienes de la canasta básica de consumo de las familias, se exoneraba educación, salud, y ahí vamos igual por el tema de los impactos en temas, en la gente más pobre, en género, pero en el impuesto a la renta y específicamente en, por ejemplo, renta a personas naturales, ¿sí? O personas físicas, tenemos un gasto tributario que es sumamente regresivo. Es decir, como decimos en mi país, lo que haces con la mano lo borras con el codo. Entonces, ¿a quién estabas dando ese gasto tributario? Y estamos hablando de un gasto tributario en la región más o menos de un 4% del PIB. No es menor el espacio fiscal que podríamos, potencial que tendríamos ahí de revisar ese gasto fiscal, ese gasto tributario, pero resulta que lo dabas para rendimientos financieros. ¿Quiénes son los que pueden tener rendimientos financieros? Las personas de los quintiles más ricos de la población, promocionando temas por ejemplo, de cultura. Está muy bien, son temas deseables de política pública, pero realmente estamos dispuestos en un marco de un espacio fiscal tan reducido a sacrificar ese potencial de recaudación para esto en estos momentos. No digo que no. Entonces, es necesario también que revisemos ese gasto tributario, que lo revisemos en la medida de sus impactos redistributivos, ¿sí? En la medida de su progresividad, y que realmente lo evaluemos si han conseguido, porque cada ministro cuando venía a hablar con nosotros decía, es que mi sector está en crisis, y en tragedia de los comunes no te importa qué le pasa al resto de sectores. Dame a mí la exoneración. No importa si el gobierno se queda ante las inflexibilidades presupuestarias con un margen de maniobra mínima para poder hacer política pública, pero dame a mí un pedazo del pastel, ¿sí? Dame exoneraciones para mi sector. No veían sus impactos en los temas, por ejemplo, vinculados al medio ambiente, y muchas veces incentivando prácticas de consumo y de producción que deberíamos reflexionar si es hacia ahí donde queremos llevar a nuestros países. Como decía Juan Pablo, en los impuestos selectivos a los bienes dañinos, ¿sí? Al plástico, a la contaminación, se habla mucho de los impuestos al carbono. Entonces yo creo que la pandemia también nos está llevando a reflexionar sobre qué tipo de instrumentos tenemos tributarios, tenemos que propiciar, no necesariamente todos me dan recaudación, pero que podemos propiciar patrones de consumo. Eso por una parte. Por otro lado, lo que tú decías, hubo mucha gente que cayó en pobreza extrema. El gobierno entró y atendió con programas de protección social no contributiva para los más pobres de los pobres, porque no nos da para más la plata, ¿sí? Pero resulta que tú tienes una clase media que pasó a estar en vulnerabilidad, ¿sí? Que cayó en pobreza. Y de ellos nadie se ha preocupado. Y son la gente que estaba justamente en este sector de la informalidad, con trabajo de cuenta propia, ¿sí? ¿Cómo empezamos, y ahí coincido totalmente con Gustavo, a pensar otras formas de imposición? ¿Y cómo empezamos a juntar estos dos mundos, el tributario y el de la protección social contributiva? ¿Sí? Tenemos los regímenes impositivos simplificados, que para todos los fiscalistas eso es mala palabra, porque nos hacen más queso gruyere, la base imponible, entonces no nos gusta mucho. Pero posiblemente nos toca reflexionar cómo podemos vincular, por ejemplo, estos regímenes tributarios simplificados para esta nueva modalidad de trabajo, o para mucha gente que quedó en el desempleo y entró a la informalidad, ¿sí? O al cuenta propia, o los emprendimientos, pero de necesidad, porque no son emprendimientos de oportunidad. Mi país sale que es el que más emprendimientos tienes, el más emprendedor. Sí, pero son de necesidad. Es decir, la gente es sumamente pobre. Se habla en la tiendita o lo que puedan para sobrevivir. Es de supervivencia. ¿Cómo les damos a ellos la posibilidad de que no tengas que darle una transferencia monetaria por ser pobres, sino cómo le ayudas a salir de la pobreza? ¿Cómo le garantizas que también contribuyan, pero que a la vez tengan ciertos niveles de protección social? Posiblemente no todos los que tendrían del empleo formal, pero un mínimo de protección social, porque es necesario también garantizarles eso. Están trabajando, están generando empleos, y en este cambio demográfico también, cuando ellos se jubilen, muy probablemente no van, primero no estuvieron dentro del sistema contributivo,
tampoco van a entrar para las pensiones no contributivas. Entonces, es una clase que hay que prestarle atención y una de las herramientas puede ser la tributación, vinculando regímenes simplificados impositivos con niveles de contribución de protección social que se flexibilice y que piense en otras formas que no sean solamente el cuánto aportas en base a tu nómina, a tu salario, ¿sí? Y que tome en cuenta todas estas nuevas modalidades de trabajo, entre las que están trabajos por horas, el mismo tema que decíamos de la economía digital y del tema tecnológico. Entonces, ¿cómo empezamos? Ya se ha empezado a discutir cómo les incluimos para que paguen IVA, por ejemplo, para que paguen renta. Todavía no, porque estamos en una economía globalizada. Entonces resulta que si bien generan aquí la actividad económica, está la sede tributaria, su residencia fiscal en cualquier lugar del mundo. Entonces, implican retos muy grandes para también trabajar en cómo reducir la evasión y la elusión y, como te decía, cómo tomar en cuenta que otra vez, a través de estos regímenes, no terminemos aumentando aún más las brechas intergeneracionales y las brechas de género. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Así que esa idea de evitar que este tipo de trabajadores se nos salga de la contribución y se nos salga de la protección social, y discutir esas formas integradas de tributación, son todas líneas que se plantearon y que son sumamente interesantes. Juan Pablo, otra de las narrativas o de las ideas que está asociada a los impactos del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo tiene que ver con la destrucción o sustitución que podría incluso en algunos textos, más que en otros, una idea de sustitución masiva de trabajadores por capital, por robots, por automatización, en un escenario de sustitución masiva, o que podría estar vinculado también a lo anterior, ¿no? Capaz que no es un escenario de sustitución, pero sí es un escenario donde perdés tributación por formas no estándar, tenemos menos tributación por trabajo. ¿Tiene sentido estas ideas que surgen de grabar a los robots, por ejemplo? Gracias, Gonzalo. A ver, una cosa, digo, con respecto, colándome un poquito en la pregunta anterior y viniendo de la pregunta anterior, vos preguntabas si esta sustitución llevaba a perder recursos, y indudablemente lleva a perder recursos. O sea, a ver, digo, el paso a la informalidad lleva a perder recursos por el lado de tributación, o sea, las contribuciones a la seguridad social, ¿no? También por el lado de la imposición a la renta y por el lado de la imposición al consumo. A ver, hoy los sistemas tributarios claramente tienen un sesgo, o sea, están basados en el trabajo, mucho más, o sea, en términos, tienen un sesgo muy alto en la mano, en el trabajador. Entonces, supongamos, ¿no? Más que suponer, yo lo pensaría en realidad como una oportunidad, estos desafíos fiscales relacionados con la sustitución de mano de obra, como una oportunidad para equilibrar de alguna manera en los sistemas tributarios el sesgo que tienen hoy a gravar mucho más la mano de obra que el capital. O sea, ordenando un poco la respuesta, las tecnologías ya pueden automatizar la mayoría de las funciones de trabajo. Esto, combinado con los avances en computación, inteligencia artificial y robótica, llevó en más o en menos, o en mayor o menor nivel a predecir que va a haber una pérdida significativa de puestos de trabajo y el empeoramiento de la desigualdad de los ingresos. Las dos cosas, y eso es importante, ¿no?
los responsables políticos están, y ustedes estuvieron debatiendo estos días, cómo tratar con estos problemas, con la mayoría de las propuestas centradas en dos cosas: en invertir en educación para formar trabajadores nuevos en relación con estos nuevos tipos de trabajo, e invertir en beneficios sociales que permitan financiar la transición, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Educación. Y yo creo que en este debate de alguna manera se ha descuidado la importancia de la política fiscal. Fíjense ustedes, ¿no? Algo que no dijimos al principio, pero estamos hablando de política fiscal como si fuera tributaria nada más, en gran parte, ¿no? Si uno ve las preguntas del panel, el tema es impactos negativos sobre los recursos tributarios. Pero hay toda una parte, y que no es solo presupuestaria, de provisión de programas de reconversión laboral y de programas educativos y de programas de protección social para la transición, sobre los cuales la política fiscal tiene mucho que decir. Es obvio. No lo voy a decir acá porque voy a ir por el lado tributario, pero creo yo que un análisis, el análisis tiene que ser un poco más abrangente, como dicen los brasileños, más integral. Ese es un punto. Y en este debate, como digo, se ha descuidado la importancia de la política tributaria, y yo creo que eso es claramente desafortunado, porque el sistema tributario está en el centro del problema, ya que incentiva, en su sesgo, incentiva la automatización, incluso en los casos en que esta no es eficiente. O sea, el sistema tributario incentiva la automatización por sus propios sesgos. Y esto se debe a que la mayoría de los ingresos fiscales se derivan ahora de los ingresos laborales, ¿no? Por lo que las empresas evitan casi todos los impuestos al eliminar empleados. O sea, ¿no? Entonces, cuando una máquina reemplaza a una persona, el gobierno pierde una cantidad de ingresos fiscales, y todo esto es el resultado, deseado o no deseado, de un sistema diseñado para gravar el trabajo en lugar del capital. Ese sistema no funciona una vez que la mano de obra es capital, ¿no? Los robots no son buenos contribuyentes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es una buena oportunidad para cambiar los sesgos de las políticas fiscales existentes. El sistema debiera ser por lo menos neutral. Hay algo que los tributaristas, ¿no? Y las finanzas públicas ponen como muy central en un sistema tributario, que trate de ser neutral, ¿no? Entre los trabajadores robots y los trabajadores humanos. Y la automatización no debiera permitir reducir los ingresos fiscales. Entonces, ahí hay todo un debate de qué es un impuesto al robot. Y hay dos maneras, ¿no? Una manera que sería gravar el costo del empleo, o sea, gravar el salario, ¿no? del trabajador reemplazado. Esa sería una. O la otra sería a través del impuesto a la renta sobre corporaciones, ¿no? De alguna manera grabando el cambio, grabando el reemplazo de mano de obra. Ha habido un debate, hay un debate relativamente reciente, bastante reciente sobre esto. Recién en el 2017 el Parlamento Europeo discutió un impuesto a los robots. Hay un debate entre Bill Gates y Lawrence Summers, ¿no? Sobre cuánto era Bill Gates a favor de grabar, o sea, de grabar esta inversión en capital, que en realidad es una inversión en capital, ¿no? Y mientras que Lawrence Summers, mismo el Parlamento Europeo, diciendo que esto podía desincentivar la innovación. Hay toda una discusión sobre si incentiva o desincentiva la innovación. Yo no sé el resto del panel. Yo el único impuesto que conozco es el de Corea del Sur, el impuesto que es en febrero de 2017, puso una especie de impuesto a los robots, que en realidad lo que es baja
en la exención, o sea, había una deducción en los impuestos a la renta de sociedades por invertir en máquinas automatizadas, ¿no? Que iba entre 3 y 7 puntos del PIB, entre 3 y 7%, discúlpenme. Y lo bajó a 2, o sea, la posibilidad de deducción. Ese es el impuesto, ¿no? Digo, para aterrizar. Porque yo lo primero que hice cuando alguien me hablaron de impuestos a los robots, me fui a los clásicos, me fui a la ciencia ficción. Entonces me leí, volví a Yo Robot de Isaac Asimov, ¿no? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, si alguno leyó, había 3 leyes de la robótica. Ninguna de las 3 leyes habla de grabar a los robots, con lo cual me sentí bastante perdido. No obstante, una de las leyes dice que todo robot tiene que obedecer las leyes humanas. Con lo cual, Asimov nos dio la posibilidad de que podamos estar discutiendo esto. Digo, a ver, alguna cosita más que quiera, me parece importante lo de Asimov. No, digo, yo creo que hay, a ver, hay 2 cosas, ¿no? Por un lado, la necesidad de que el sistema fiscal no esté tan sesgado hacia la automatización. O sea, y podría decir que no es grabar a los... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha ahora bien? Sí, se cortaba, pero ahora sí. Ah, porque me apareció, discúlpenme. Sí. No, entonces un poco como para... Fue un minutito que se interrumpió, pero ahora ya... Ok. No, una cosa que es importante, digo, ¿por qué en materia impositiva los trabajadores automatizados, que representan un tipo de inversión de capital, como dije antes, y la renta de capital se grava a tasas mucho más bajas que la renta laboral, ¿no? Eso es así, ¿no? Y esto no es accidental. Digo, hay toda una discusión conceptual, ¿no? En términos de optimal taxation, ¿no? La discusión conceptual, ¿no? Se basa en la creencia de que, de parte de los teóricos de las finanzas públicas, de que la tributación de las rentas de trabajo es más eficiente que la tributación de las rentas de capital, ¿no? Este concepto que hoy se está rediscutiendo, hay mucho material nuevo sobre eso, ¿no? Se basa en el análisis de la política tributaria como la incidencia fiscal de la tributación de capital. Por lo tanto, esta discusión es central para el tema tributario, o sea, es necesario también dar una discusión conceptual. Entonces, como resumen, las políticas tributarias no deben fomentar la automatización a menos que forme parte de una estrategia deliberada basada en políticas públicas sólidas. O sea, uno lo puede hacer, pero sabiendo lo que está haciendo. Creo yo que hoy no tenemos eso tan discutido, ¿no? Yo creo que la solución es ajustar el sistema tributario para que sea al menos neutral entre el robot y el ser humano, pero más ambiciosamente aún, y teniendo en cuenta las debilidades fiscales de la región, debieran ser necesarios cambios en las políticas fiscales que permitan compensar la pérdida de ingresos fiscales. Esto es particularmente crítico porque tanto la reforma de la educación y de los programas de prestaciones sociales, que va a requerir la automatización, solo será posible con más y no con menos ingresos fiscales. Gracias. Déjame decirte, Gonzalo, una cosa sobre el robot que tiene que ver con esto que decía Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Gustavo, adelante. Sí, no, a ver, Juan Pablo decía... Un poquito de lag, pero dale, tranquilo. Juan Pablo decía que sea neutral entre el robot y los humanos. A ver, yo voy un paso antes y tiene que ver con lo que yo decía antes. Hoy cada vez más tenemos vínculos laborales que no son neutrales desde el punto de vista tributario. Es decir, primero la empresa o terceriza a un trabajador, digamos, lo manda al régimen de autónomo,
Puede tercerizar todo el servicio incluso hacia otro país. O sea, hoy deslocaliza el servicio que se lo pueden prestar a distancia. Ni siquiera estoy imaginando que deslocalice la empresa su actividad, sino puntualmente una prestación laboral de un trabajador. Y ni hablar que puede pasar al régimen informal, su declaración, etc. O sea, hoy ya convivimos nosotros con eso a un ritmo acelerado. Y naturalmente, además, la incorporación de tecnología que sustituya mano de obra. ¿Dónde está la pérdida de recaudación? En principio, la más directa y la más evidente, en cualquiera de estas que estoy hablando, en los aportes patronales o de los empleadores a los sistemas de seguridad social. O sea, volvemos a decir, desde una lógica de aportes al sistema de seguridad social de empleados y de empleadores, cuando vamos a hablar de los robots, lo que perdemos sí o sí, porque después las personas podrán generar ingresos y yo puedo capturar ingresos por los distintos sistemas, simplificados o directos de imposición de seguridad social o de la renta de las personas físicas. Pero lo que perdemos de recaudación es aporte patronal. Lo hemos perdido porque tercerizamos, lo hemos perdido porque algunos servicios no tienen aporte patronal, en nuestro país los profesionales porque pagan otra caja, entonces en el sistema ese no funciona como aporte patronal, o lo perdemos directamente cuando incorporamos un robot. Ahora, sustituir el aporte patronal por un impuesto al robot, a mi juicio, es seguro que no es viable. Quiero decir, es absolutamente inviable. Primero, definir cuáles son las bases imponibles de los robots es una locura, porque la velocidad de la tecnología nos va moviendo permanentemente qué es la base imponible, porque hoy qué es un robot. Yo que sé, una computadora mañana, podrán tener forma humana o no, pero claramente la tecnología va mucho más rápido de lo que somos capaces de pensar como bases imponibles. O sea que es una carrera absolutamente perdida, es crónica de una muerte anunciada. Con lo cual, o tenemos que cambiar las bases imponibles de los aportes patronales, que puede ser una opción, o directamente aumentar la imposición a la renta de las empresas o digamos, de sociedades personales, de sociedades, la imposición a la renta de sociedades, que ahí es donde el mundo está yendo hoy. ¿Qué éxito tendremos? No lo sabemos todavía, pero está claro que va a haber un aumento a la imposición a la renta de las empresas, porque la tendencia decreciente no se sostiene más. Pero digamos, lo que está en discusión me parece que son los aportes patronales de las empresas en tanto empleadores que han ido sustituyendo la forma tradicional hasta este extremo que pueden ser los robots. Ahora, grabar el robot me parece que realmente, desde el punto de vista de la administración tributaria, es imposible capturar las bases imponibles, porque se va moviendo permanentemente la tecnología para definir qué es el robot. Entonces, tenemos que cambiar la base imponible, que podrá ser cualquier cosa, podrá ser ventas, podrá ser estructura de capital propio versus tercer endeudamiento, podrá ser cualquier cosa que definamos que tenga algún sentido de una base imponible homogénea para las administraciones tributarias. Y si no, será eliminar el concepto de aportes patronales o de empleadores que teníamos históricamente, pero aumentar la imposición a la renta empresarial, porque si no es absolutamente insuficiente. Y es imposible que nosotros logremos llenar el vacío de lo que eran los aportes patronales en los viejos sistemas de contribuciones de seguridad social, cuando los trabajos eran permanentes y la base imponible de alguna manera era previsible y fácil de capturar en términos que eran homogéneas. Hoy son absolutamente heterogéneas. Entonces me parece que la neutralidad la perdemos por completo, porque ya la opción de un trabajador tradicional, tenemos 5 distintas opciones para cambiarlo, entre ellas un robot. Entonces yo creo que es la vuelta a lo mismo, pero la imposición al robot me parece que es un snob, lo digo con todo respeto, pero desde el punto de vista de administración tributaria, imaginar que ahí tenemos bases imponibles homogéneas, nada, es una discusión perdida. Dale, me parece súper interesante lo que planteás y de hecho, en una de las preguntas que teníamos marcadas, un poquito más adelante íbamos a discutir sobre esto de las bases imponibles, pero antes de avanzar hacia eso, que ya viene, que te quería plantear una pregunta más vinculada a lo que recién les preguntaba a Dolores y a Juan Pablo, ¿no?
vinculada, pero no exactamente igual, y les dejo para las siguientes intervenciones a Dolores y Juan Pablo si también quieren opinar de esto. Yo a ellos les preguntaba, bueno, sustitución de mano de obra que abandona digamos, las formas de trabajo tradicionales, formal, full time, y se pasan a formas no estándar, puede implicar pérdida de ingresos. Eso ya lo comentaron Dolores y Juan Pablo. Yo lo que te quería preguntar es, más allá de la pérdida de ingresos, perder imposición o perder capacidad de grabar al trabajo puede generar desajustes distributivos en términos del sistema tributario. Es decir, bueno, ¿es solo que perdemos o es justamente por donde perdemos el sistema tributario nos puede quedar más regresivo que antes? Ya hablaste algo de esto, sí, en la primera intervención, pero lo podemos volver a sintetizar, digamos. Mira, por eso voy a ser muy breve. Yo creo que hay un riesgo de perder calidad distributiva y ser más regresivos si sustituimos a imposición al trabajo por imposición indirecta. ¿Está? Que eso es un riesgo latente en nuestros países. Eso está claro, porque ya lo hemos vivido, o sea, porque esto no es nuevo. Pero también tenemos una potencialidad de mejorar el carácter regresivo de todo el sistema general. ¿Por qué? Porque la imposición al trabajo no termina siendo del todo progresiva, porque en general era una imposición directa con tasas flat, como yo decía hoy, en la mayoría de nuestros países, sobre los salarios. Sí, una persona de bajos ingresos o ingresos intermedios, pero por debajo de los niveles de imposición de las rentas personales, pagan seguridad social a la misma tasa todas las personas. O sea, muchas veces no paga IRPF, pero lo que paga de seguridad social es relativamente alto respecto a su salario. Pero después, como está roto el puente con el sistema contributivo, o no llega porque no tiene los años de acumulación laboral, o porque no llega a los mínimos, o por diversas, porque entró y salió del sistema formal, al final lo que aportó a esa tasa flat no le significa que el día de su jubilación se le transforme en una contribución real. Entonces, si nosotros miramos el sistema en su conjunto, podemos lograr un sistema más progresivo. ¿Sí? Si no logramos mirar el sistema en su conjunto, o sea, más progresivo incluso que ahora, o porque va más gente a un sistema de imposición a la renta personal y con menor imposición al trabajo por seguridad social, ¿sí? Que podría ser una opción, o porque cambiamos las bases imponibles de los sistemas, digamos, simplificados o fictos o lo que fuera, y no necesariamente ahí serán los salarios, porque en muchos casos no podemos determinar salarios en muchos autónomos o no estándar. Tenemos niveles de ingresos o salarios fictos, como tenemos en nuestro país, pero que muchas veces están desvirtuados. Entonces, si bien hay un riesgo de decir, como vamos a perder ingresos del trabajo, pueden llegar a aumentar la imposición indirecta, sobre todo al consumo, que ha sido lo más tradicional, ese es un riesgo y quedar más regresivos aún, pero también tenemos una potencialidad de decir, vamos a perder ingresos al trabajo, miremos la imposición en su conjunta y hagamos una imposición que al fin será un mix de imposición a la renta de las personas físicas e imposición al trabajo, digamos, de aporte de seguridad social, que aunque se llamen distintos y aunque tengan bases imponibles distintas, lo miremos de forma conjunta y logremos un sistema más distributivo. Yo creo que eso es clarísimo. En nuestros países es evidente que esa es una potencialidad y una posibilidad que nos ofrece este problema. Que bueno, no sé si seremos capaces, pero yo creo que hay potencialidad para hacerlo. Gracias, Gustavo. Paso, si no hay reacciones a esto, paso a Juan Pablo, cambiando la mirada negativa de los impactos del cambio tecnológico, que estábamos todo el tiempo preguntando, ¿esto nos va a quitar ingresos fiscales? ¿Esto nos va a volver más regresivos los sistemas tributarios? Te quería preguntar si la revolución tecnológica
abre posibilidades de ingresos alternativos. Tenemos más control, tenemos más capacidades, no sé. Por ahora veníamos con el lado malo. Esta revolución de la digitalización abre alguna posibilidad para la fiscalidad. Sí, gracias. Sí, a ver, primero, uno podría pensar, por el lado de los ingresos, que hay dos aspectos sobre los cuales impacta. Uno que tiene que ver con la política tributaria, o sea, con cómo gravar estas nuevas bases imponibles, aparecen nuevas bases imponibles, y por el otro lado, la administración tributaria, o sea, la digitalización mejora herramientas de administración y es muy potente para las administraciones tributarias el buen uso de las nuevas tecnologías. Dejando un poquito, yendo para el lado de la política tributaria, un poco y citando, hace poquito hicimos un trabajo para el CIAT con Andrea Podestá sobre esto, y un poco lo que veíamos es que por el lado de la imposición indirecta, sobre todo, como bien dijo antes María Dolores, la discusión sobre imposición directa de la economía digital todavía está discutiéndose a nivel internacional, pero la imposición indirecta hay claros ejemplos, pero que a partir del IVA, pero que tienen la dificultad de que para gravar las operaciones en el lugar de consumo, sobre todo en el caso de servicios digitales y bienes intangibles, toda vez que una de las características de la economía digital es que el vendedor reside en otra jurisdicción. Por otro lado, ha habido, a partir de la pandemia, un importantísimo crecimiento de la economía digital, ¿no? A través de un cambio del patrón de consumo, ¿no? Una de las consecuencias más salientes de la pandemia y de sus confinamientos es el crecimiento del consumo vía plataformas digitales, y que en varios países de la región aún o no está grabado o no está grabado de manera adecuada. Más allá de las limitaciones y de las dificultades para medirla, hicimos para ese trabajo una estimación a partir de datos hechos por el BID, que los ingresos de la economía digital en la región van a crecer en el 2021 un 28%. Eso significa que pasarían a ser 8,1% del PIB de la región, serían la economía digital. Lo cual contrasta con la importancia en los países del OECD, que es arriba del 11%. En ese mundo, el comercio electrónico, ¿no? Por datos de la UNTAD, en la región va a alcanzar alrededor de 1,7 en el 2021. ¿No? Entonces, estas son bases imponibles, ¿no? Importantes para empezar a pensar. Entonces, y acá hay dos cosas, porque por un lado, vos necesitas más ingresos, o sea, es una base imponible que está creciendo, necesitas más ingresos, pero aparte, no solamente tiene efectos recaudatorios, sino también crea una fuerte competencia desleal entre aquellas empresas que están instaladas en el país y aquellas que compiten a través de plataformas digitales. O sea, creo yo, y hay algo que a mí me parece que hay que resaltar en todo esto que estamos charlando, que es la necesidad de emparejar la cancha. O sea, es una necesidad, o sea, en realidad hay algo de competencia desleal si no grabamos esos sectores. O sea, no solamente es recaudatorio. Entonces, y sobre todo, crean competencia con aquellos sectores más damnificados por la crisis, ¿no? Entonces, los países de la región han tomado como medida, han
cada cual a su manera han puesto imposición al consumo, ¿no? En muchos casos en retenciones, retenciones en la fuente, retenciones sobre todo en la forma de pago, y no obstante lo que se suele recomendar es que haya algún tipo de registro de inscripción por el cual el proveedor se inscriba y se le pueda grabar de manera adecuada. Esa es la recomendación de la OECD. Digo, para hacerla corta, digo, la mitad de los países, yo por acá tengo el listadito, pero Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay han implementado un IVA, una especie de IVA a las actividades digitales, mientras que todavía están pendientes Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana. ¿Cuánto recaudan estos países? La recaudación es entre 0,02% del PIB y 0,06% del PIB. Digo, porque es importante tener en cuenta cuál es el límite de esto, y como decía antes, si estas nuevas bases imponibles, estas bases imponibles que crecieron durante la pandemia, pueden financiar la brecha fiscal que tenemos. Como decía, creo yo, esto es condición necesaria, pero no suficiente. Por supuesto que estas estimaciones tienen límites, porque bueno, no medimos cuánto caería la recaudación en aquellos países que no modifiquen la legislación y continúen sin grabar los servicios digitales. Entonces eso seguramente sería crecientemente, porque habría un reemplazo. O sea, el sistema tributario está sesgando, así como están actualmente, y si no se adaptan y se modernizan, están sesgando en contra de están a favor de la digitalización, ¿no? Entonces, la necesidad de, como vuelvo a decir, de tener sistemas más neutrales que emparejen la cancha en los temas de modernización, reconversión, digitalización, me parece que son bien, bien importantes. Gracias, Juan Pablo. María Dolores, te hago la última. Bueno, después... Pero sí, antes quiero comentar nada más un tema sobre lo que acaba de mencionar Juan Pablo. Justamente, o sea, todo este tema de la economía digital, yo creo que tiene algunas aristas que no solamente van a implicar el tema de la progresividad o regresividad que podemos aumentar si tratamos de grabarlo. Para mí también, coincido con Juan Pablo, se le puede ver también como una oportunidad de ampliar nuestra base tributaria, que ya a ratos estábamos caminando sobre lo mismo y viendo cómo reducimos espacios de ilusión en esto, ¿sí? Nos permite ampliar un poco la frontera, igual, globalizada, de en qué podemos tributar. Pero esto nos lleva a algunos retos, y no voy a ir sobre las cifras, que muy buenas, el estudio que hizo Juan Pablo y Andrea, pero yo creo que aquí también es igual necesario reflexionar. Uno, sobre los temas de las brechas urbano-rurales y dentro de los urbanos, de los paraurbanos. Es decir, este tema de la inclusión digital, de la tecnología, se topa también con el problema que tenemos de acceso a tecnologías y acceso a Internet, que se vio también reflejado ahora en la pandemia. Los chicos, no todos, o sea, un chico de la ciudad no tiene el mismo acceso a Internet para tener educación que un chico de las zonas periféricas de la misma ciudad o de las zonas rurales. Lo mismo nos pasó con la parte de la ampliación de estas plataformas de consumo, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que hay que ver. Otro tema, como decía Juanpa, es esto se puede grabar siempre y cuando, y para aquí quiero recalcar, van de la mano con cooperación a nivel internacional de las mismas administraciones tributarias de los diferentes países, ¿sí?
pero también con cooperación y una integración financiera entre países, porque generalmente aquí estamos hablando de esta cooperación, por ejemplo, se graba sobre, tú pagas con tu tarjeta de crédito, entonces le grabas a la tarjeta, a lo que consumes a través de la tarjeta, y haces algunos cruces con la IP, etcétera. O sea, hay toda una sofisticación que se está haciendo alrededor, pero esto cruza por el tema de integración financiera, de bases de colaboración, de información entre países, ¿sí? En tratar de bajar la ilusión en todos estos paraísos fiscales, porque resulta que muchas de estas plataformas, su residencia fiscal, ¿sí? Está vinculado a paraísos fiscales, y no hablemos siquiera de flujos ilícitos, porque ahí estamos entrando a otros campos, pero que también empiezan a entrelazarse. Y nada más para cerrar con un poco lo que decía Gustavo, estas nuevas plataformas, estas nuevas bases imponibles que tenemos en la economía digital, también nos llevan a un tema en que estos están más, por ejemplo, en la gente más joven, en los chicos, en los jóvenes que salen de sus carreras y no encuentran la tradicional salida laboral, como cuando nosotros nos graduamos, que esperabas tener un trabajo formal y jubilarte con eso y aportar para jubilarte. Ellos están, los millennials y las generaciones nuevas, están rotando, tampoco esperan en su ideario estar en una misma empresa hasta jubilarse, sino que están rotando. Verles a los chicos cómo ahora tienen, por ejemplo, la posibilidad de hacer marketing y cobran por ponerte un post en Instagram. O sea, es impresionante ver cuánto te cobran y cuánto dinero están generando gente súper joven que al postear, al poner un producto y les contratan para que hagan marketing indirecto sobre ciertos productos, están generando un montón de dinero que no lo están reportando en ningún lado. Entonces son bases que son nuevas, son bases que vienen con las nuevas generaciones, y son generaciones que tampoco les está interesando entrar a tener una protección social contributiva de largo plazo. No lo ven como que ellos en algún día van a ser beneficiados como nosotros estamos pensando. Ellos están en una realidad del día a día y cómo genero ahora. Entonces, ahí hay que ver un tema intergeneracional, ya no solamente de cambios en los patrones demográficos y de si va a soportar o no esto, sino también en estos cambios y este cambio de racionalidad de los jóvenes y cómo esto va a afectar el tema justamente de la sostenibilidad y luego los problemas que tendremos, porque en el largo plazo igual vas a tener problemas de garantizarles cuando ya ellos estén mayores un cierto grado, un ingreso mínimo que no lo van a tener y ellos no lo están viendo. Entonces, yo creo que ahí también hay una brecha intergeneracional que tenemos que empezar a evaluarla dentro de este marco de imposición. Eso antes de que me hagas la otra pregunta. Lo dejaste sin palabras. Gonzalo se salió. O si no, Gustavo, tú que también estás en este tema. A ver si retomo. Buenas tardes, nos quedamos sin anfitrión, parece. Venía a rescatarnos, Migan. No, bueno, la verdad es que debatieron todos los temas interesantes y hicieron un panorama súper amplio, así que no sé si quieren... Acá está Gonzalo. Gonza, ¿estás por ahí? Estoy por acá, me quedé sin conexión. Hoy no estoy en Montevideo y perdí la conexión. Pero creo que ya estoy. Que estemos hablando de nuevas tecnologías y vos así. Digo, no estás para moderar un panel de nuevas tecnologías, Gonzalo. No quiero meterme, ¿no? La brecha intergeneracional. Me parece, Gonzalo. Put your batteries on, loco. Tremendo. Che, ¿estamos fuera? ¿Ya terminó esto? ¿Sí o no? No. Ah. No. En realidad quedan dos. Estamos en YouTube. Sí, Megan, ya está. Estamos bien, perfecto. Disculpas que tuve un problema con la conexión. Volvimos.
Y me perdí parte de la respuesta de Dolores, supongo, pero imagino que debe haber estado súper interesante. Dolores comentando a Juan Pablo, nos quedaba unas últimas intervenciones. Para Dolores, básicamente, casi todo lo que hablamos era vinculado al mundo del trabajo y a los impactos que sobre la fiscalidad tendría el mundo del trabajo. Pero quería preguntarte si más allá de esto, porque el tema fiscal va a ser bien importante, no solo a los efectos, digamos, la relación va de un lado a otro. Los cambios en el mundo del trabajo, dijimos, o comentaba hoy Juan Pablo, van a implicar necesidades de financiar gasto en protección social, gasto digamos, en reconversión laboral, en formación educativa. Y entonces, más allá de los impactos que puedan venir desde el mundo del trabajo hacia la fiscalidad, nos interesa ver si hay potencialidades en la fiscalidad asociadas a la revolución tecnológica, estén o no vinculadas al mundo del trabajo. Y decimos, fortalecer lo fiscal va a ser clave. Bueno, en lo que se viene, ¿cuáles son los principales desafíos, las principales potencialidades en materia fiscal? A ver, nada más, y esto ya coincido con los panelistas. Primero, hay que entender estos desafíos de manera integral, ¿sí? Como decía Juan Pablo, no podemos, ahorita nos hemos centrado muchísimo en la parte tributaria, ¿sí? Cómo ampliamos bases, cómo los hacemos mucho más progresivos, pero esta parte tributaria lo que nos está dando es ingresos para que podamos proveer bienes y servicios por el lado del gasto. Y esos bienes y servicios tienen que venir orientados, ¿sí? También hacia políticas públicas que sean mucho más redistributivas. Ante la escasez de ingresos, como estamos viendo, ¿sí? Necesitamos empezar a tener calidad del gasto. Yo sé que suena igual trillado, presupuestos por resultados. ¿Qué significa? Que por cada dólar que yo meto en esta máquina de producción de lo público, yo realmente pueda medir que estoy teniendo niños educados, que estoy teniendo personas que están siendo curadas, que tengo salud, que tengo protección social. Entonces, en el rato que lo vemos de esta manera integral, ¿qué hago con los ingresos? Aquí trato de no tener sesgos, como les decía, de no ampliar sesgos de género intergeneracionales. Con esta plata que además recaudo, luego, ¿cómo la transformo en bienes y servicios? ¿Sí? Que vayan para los objetivos de política de mediano plazo que estoy planteándome como país, ¿sí? Como políticas de Estado, ni siquiera de gobierno. Queremos mejorar entonces el sistema educativo, cómo trabajamos en tener realmente programas presupuestarios orientados a resultados con indicadores medibles. Queremos trabajar en temas de desarrollo sostenible, en cambio climático. Cómo estos recursos, por ejemplo, de un impuesto al carbono, yo sé que hablar de rentas específicas o de preasignaciones como lo conocemos, como el rato que van por el lado del gasto, por ejemplo, para apoyar un tema de transformación productiva sostenible, ¿sí? Para dar un subsidio para que temporalmente puedas eliminar costos para que las empresas tomen este tipo de prácticas mucho más sostenibles y que luego les permita, por ejemplo, acceder a mercados internacionales que cada vez te ponen más restricciones, si no vienes tu producto de productos libres de deforestación, sin mercurio, etcétera, etcétera, y si no te van cerrando también el mercado internacional. Entonces, tenemos que verlo en esa integralidad, en la integralidad de no dejar a nadie atrás, que el COVID en este momento es una oportunidad para repensar en dónde estamos poniendo el dinero para que tenga mayor impacto, para repensar en cómo no les volvemos a la gente dependiente de unas transferencias y queriendo quedarse con los criterios que le permitan quedarse dentro de la protección social no contributiva como pobre y tratando de, inclusive en ellos, de ver cómo no entran en procesos de graduación para no salir de esta base,
y por ende no te aceptan un trabajo que le asegures a la seguridad social porque saben que con eso ya quedan excluidos. Entonces, hay que repensar un poquito qué estamos haciendo también por el lado del gasto. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo por el lado del financiamiento? Porque obviamente, como en toda familia, no siempre con lo que recaudamos nos va a permitir cubrir todo lo que queremos, sobre todo en inversión pública, que necesita un financiamiento de más largo plazo. En este momento están entrando a discusión temas de financiamiento innovador, ¿sí? ¿Cómo logramos, por ejemplo, hacer unas emisiones de bonos verdes, bonos vinculados a ODS, que lo que estás consiguiendo es que inversores responsables, ¿sí?, quieran apostar a poner recursos siempre y cuando también tengan la garantía de que esos recursos realmente están aportando a un cambio en la sociedad y a un cambio a la economía hacia temas mucho más sostenibles. Eso sería de mi parte. Dale, muchísimas gracias, Dolores. No sé si alguno quiere hacer alguna intervención más. Si no, Gustavo, la última, a riesgo de... No, muy breve. Dale, pero a riesgo de que me quede un poquito desordenada la charla, no te la quise preguntar hoy porque si no quedaba muy seguido las preguntas a Gustavo, pero tenía planteado para vos una pregunta vinculada justamente a esos montos imponibles, y ahí tú comentabas sobre esta posibilidad de buscar, digamos, tenemos riesgo de pérdida de aportes patronales, buscar alternativas, y como es un caso que imagino que conocés porque es de Uruguay, de nuestro país, tenemos ya algunos ejemplos de subsistemas, todavía en los pequeños subsistemas, no en los más grandes, que han vinculado aportes patronales a el volumen de actividad, digamos, de las firmas, en lugar de a la nómina. ¿Qué pensás? ¿Que ese puede ser un camino a explorar? ¿O es algo que como la grabación a los robots no la ves clara, digamos? No, yo creo que esto es como la grabación a los robots con otro nombre. A ver, ¿por qué pasó eso? Para que entendamos. Eso se da en la actividad financiera bancaria. Una actividad que en Uruguay se redujo y en algún momento de crisis financiera regional y después crisis global, se redujo, pero también que fue haciéndose más eficiente o más productiva incorporando tecnología, cerrando viejas sucursales, digamos, físicas y pasando a buzones y de ahí pueden imaginar ustedes a los servicios automatizados y a donde quieran ir. O sea que es justamente un área de actividad sofisticada, con cierta profundidad y con mejora tecnológica. Con un sector de trabajadores sindicalizados con cierto poder, digamos, de negociación. Entonces, el avance de la productividad llevaba a un nivel de conflicto por pérdida de trabajo, pero además tenía un problema con el sistema de seguridad social propio del sector, que está en una caja autónoma y no dentro del régimen general. Entonces, quien se empezaba a financiar, en la medida que había menos aportes patronales, era también lo que llamamos la caja bancaria, que era el sistema de jubilaciones y retiro de funcionarios de la actividad bancaria. Entonces, que es parte de la discusión que estamos viviendo hoy. Es decir, ahora, si seguimos dando la disputa de que queremos grabar al robot, que es difícil capturar que es un robot, y además, en teoría, hay algún fundamento para decir la pelea por frenar el avance tecnológico es casi imposible, ¿sí? Lo que tenemos que entonces es cambiar la mirada. Decir, bueno, bien, los sistemas de seguridad social hay que seguirlos financiando. Si hoy no es una muestra de valor razonable para nuestros tiempos el aporte patronal de las empresas o de los empleadores al sistema de seguridad social, ¿por qué? Porque lo cambio por tecnología, porque lo tercerizo, porque contrato el servicio en el exterior, porque, en fin, las diversas formas que hemos encontrado o que han encontrado las empresas para hacer más eficiente
el factor trabajo, digamos en términos tributarios o en términos de productividad en general, tenemos que cambiar la mirada de cambiar las bases imponibles de los aportes patronales a algunos indicadores que tengan que ver con niveles de actividad de las empresas. Sea venta, sea estructura, o sea, podemos definir, porque claramente no todas tienen la misma estructura original de trabajo y capital, pero en algún lugar tenemos que poner esa mirada, sea genérico o sectorial, tampoco lo vamos a atomizar en muchos sectores, pero entender que hoy debemos ir, o por lo menos pensar, en cambiar los aportes de los empleadores a la seguridad social de las nóminas tradicionales a nuevas bases imponibles vinculadas a las estructuras de actividad de las empresas. En Uruguay hay dos casos, uno histórico, que debería estar sujeto a revisión, que tenía un objetivo finalista, digamos, que está vinculado al sector agropecuario, donde las bases son las hectáreas en explotación, con lo cual el que era eficiente podía tener, digamos, más empleados pagando el mismo aporte. Y este bancario que fue al influjo de la tecnología. Uno muy viejo, con un objetivo finalista, que yo creo que hay que revalorizarlo y mirarlo de vuelta, y uno nuevo, con una cuestión de decir, bueno, la tecnología nos está quitando puestos de trabajo, no estamos desfinanciando. Bueno, yo creo que eso es la reflexión que hoy tenemos que hacer, que al fin es decir, mirá, la imposición por avance tecnológico y sustitución de mano de obra, te la vamos a poner en otro lado. O sea, el sistema lo va a poner en otro lado. Yo creo que realmente tenemos que pensar en eso con sistemas razonablemente fiscalizables, no neutros perfectos, porque no podemos, o no sé, buscar alguna diferenciación por sector de actividad, pero está claro, en área de software tecnológico, la sustitución de mano de obra es permanente, o sea, no podemos frenar eso. O sea, hay más mano de obra, pero hay mayor productividad al interior de las empresas. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar esa mirada, para mí es imprescindible. Buenísimo, buenísimo, Gustavo. Estamos pasados de lo que habíamos planificado, pero si quieren, un minuto final cada uno para decir lo último, y si no tenemos, digamos, lo último en materia de cosas que creen que debe formar parte de la agenda, pero no las llegamos a hablar, o cosas que les gustaría volver a poner un énfasis, ¿sí? Un minutito cada uno y cerramos la mesa, ¿les parece? ¿Quién arranca? ¿Dolores? No, Juanpa. ¿Juan Pablo? ¿Estás muteado, como dicen los jóvenes, muteado? No sé por qué no silenciado, ¿no? La verdad que existe una palabra lindísima en español. No tengo, digo, no, me encantó la charla. No, digo, por la duda, si quedó claro, digo, yo intenté explicar lo que es lo que se dice que es un impuesto al robot, lo cual no creo, efectivamente, no creo en la viabilidad por el lado de imponer a una máquina. Sí creo un poco, y eso es que es una oportunidad para rebalancear los sesgos de nuestros sistemas tributarios, ¿no? Digo, que claramente, por lo que se dijo hoy acá, está sesgado sobre el trabajo, ¿no? Yo quisiera, digo, como comentarios así finales, uno tiene que ver con o sea, con la necesidad de una mirada integral, ¿no? La política fiscal no es solamente tributaria, y hay muchos puntos de contacto que tienen que las nuevas tecnologías y la modernización y las nuevas formas de relaciones de trabajo tienen, la política fiscal, hay muchos puntos de contacto y que van por el lado de los ingresos, pero también de la provisión de bienes, de estos bienes públicos, ¿no? Después, la necesidad de transformar esto en una oportunidad. Para eso creo que es importante tener en cuenta que la equidad no solamente es vertical, sino que también es horizontal, y creo que es algo de lo cual tanto Dolores como Gustavo hicieron énfasis, ¿no? La necesidad de un tratamiento igual a los que están en condiciones relativamente comparables, que creo que es
muchas veces la principal sensación de injusticia que se tiene en la región. Es eso de estar en posiciones comparables, pero bueno, uno tiene un salario y el otro es autónomo. La diferencia en la tributación es notable. Y bueno, y después con respecto a la pregunta, si hay temas nuevos, o sea, mejor dicho, si hay una narrativa diferente, yo creo que hay que tener en cuenta un poco las condiciones previas, algo que hicimos énfasis los tres en la primera pregunta, las condiciones previas. América Latina llega diferente, o mejor dicho, los países en desarrollo llegan diferente a los países desarrollados a la pandemia. Y después el nivel de intensidad de los problemas. O sea, quizás los títulos, lo que yo dije, son parecidos, pero la magnitud de los problemas que tenemos adelante son muy grandes, y eso hace que la narrativa sea un primer paso, pero para la necesidad de construcción de consensos, la necesidad de construir consensos. O sea, esto vuelvo a decir, los conflictos, o sea, el nivel de conflicto que uno puede prever por los desbalances actuales y los desbalances futuros en términos económicos, sociales, fiscales, regionales en la región, van a requerir consensos muy amplios y algo más y diagnósticos y datos, y bueno, hay toda una agenda de trabajo de la cual seguramente este es un primer paso, pero que ojalá pueda seguir adelante. Gustavo, Dolores. Bueno, hablo yo un minuto y cierra Dolores. Lo mío es muy breve, es algo que yo tengo como implícito, pero no sé si lo dije. A ver, yo creo que cada vez más los sistemas de seguridad social, ya no como imposición, sino en el conjunto de prestaciones, deberían poder avanzar a una prestación básica, universal o cumpliendo algún condicionante, a partir de determinada edad. ¿Sí? Pero que fuera no contributiva, es decir, que no estuviera, porque yo dije en más de una oportunidad, el puente entre mis aportes y lo que voy a recibir se rompió. Entonces, cuando digo, miremos el sistema tributario en su conjunto, tratando de unificar lo más que podamos, de seguridad social e impuestos, tenemos que pensar que el sistema de seguridad social en un estado de bienestar debería poder generar cada vez más, dependiendo por supuesto, de la naturaleza y el estado fiscal general de los países, una prestación general, universal, en la medida de lo posible, o amplia a partir de determinada edad, personas que se supone que no tienen condiciones de acceder al mercado de trabajo por edad avanzada. ¿Sí? Con lo cual, la discusión de seguridad social del sistema contributivo empieza a cobrar otra relevancia, que es lo que se discute en algunos de nuestros países en este momento. Pero digo, entonces, con más razón, me parece que hay que pensar de manera integrada al menos una parte de la seguridad social, los aportes patronales, como dije hoy, y al menos los aportes de fictos o en los regímenes simplificados o de los autónomos o todo un mundo que tiene en cada país los monotributistas o los sistemas más básicos, con una lógica integrada, seguridad social y impuestos tradicionales a las rentas o a los IVAs mínimos o cosas por el estilo. Me parece que ahí hay una necesidad de mejorar esa mirada. Vuelvo a decir, los países centrales, Nueva Zelanda, Dinamarca, integraron seguridad social y imposición a la renta personal, y después uno tiene unas prestaciones básicas, y las prestaciones que están por encima de esas básicas tienen que ver con la vida, sí, digamos, y el ahorro personal de las personas. No estoy poniendo eso como un modelo, simplemente lo estoy poniendo a manera de ejemplo de decir, nosotros podemos transitar un híbrido sin llegar a esa situación, pero me parece que necesitamos entender que hoy la seguridad social debe dar algunas prestaciones básicas no contributivas, y eso hay que entenderlo, que hay que fortalecer los sistemas que hoy se nos están escapando de la seguridad social. Se nos escaparon por sistemas simplificados o porque se nos van las bases imponibles con la tecnología o con las tercerizaciones. Bueno, ni hablar por la evasión, pero me parece que eso nos obliga a esa mirada conjunta.
Pero bueno, muchas gracias y un placer compartir con Dolores y Juan Pablo. Gracias, Gustavo, y te dejamos el cierre, Dolores, entonces. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¿No? En realidad, nada más agradecer igual, y como en esa narrativa, como dice Juan Pablo, que no nos gusta mucho el término de las narrativas, pero como mensajes claves, yo creo que primero lo que hemos discutido es que este norte y sur tenemos diferencias estructurales, si bien los problemas son parecidos, pero como decía Juan Pablo, las intensidades son diferentes. Y en ese sentido hay que pensar en esos problemas estructurales, en los impactos diferenciados, porque los impactos también han sido muy diferentes en el norte y en el sur, y en esa equidad horizontal, ¿sí? Es necesario verlo desde una manera integral, y en esta manera integral no es solamente cómo grabamos ahora a las personas, sino también cómo vemos al tema de las empresas, sin que terminemos de acabarles por tener ingresos. O sea, hay que equilibrar lo público y lo privado, porque sin empresas tampoco vamos a tener ingresos, pero tampoco fomentando espacios para la elusión, ¿sí?, tributaria, y ir hacia temas mucho más progresivos, como temas justamente vinculados al tema de impuestos al patrimonio. Y esto nos lleva a un tema que quizás para mí faltó en la discusión, que no lo pusimos. Nos centramos mucho en gobierno central, y cuando hablamos del tema de imposición patrimonial, ya nos lleva también a trabajar con los niveles subnacionales, y ahí me sale a mi lado descentralizador. Necesitamos también pensar en esta parte de la integralidad, en la parte tributaria nacional y subnacional, porque sí, también existe esta carga impositiva entre lo que me cobra el gobierno central más lo que me cobra el gobierno subnacional, y cómo esto puede o no afectar el tema de movilidad y el mismo tema de competitividad. Tema adicional igual vinculado al tema de tributación relacionada a recursos naturales, ¿sí?, sobre todo los no renovables, y estamos hablando en países que tenemos la bendición y la maldición de tener recursos naturales. ¿Qué pasa con todos los sistemas vinculados a regalías, a impuestos, a la extracción de los recursos naturales no renovables, petróleo, oro, plata, etcétera, cobre en Chile? ¿Cómo esto están también aportando al financiamiento de estos bienes y servicios públicos? ¿Sí? Pero en todo este marco, también un marco de gobernabilidad y de propiciar que lo que hagamos, tanto por el lado de ingresos como por el lado del gasto, no profundicen brechas y más bien aporten al cierre de brechas de igualdad, y propicien temas de cohesión social, sobre todo sin dejar a nadie atrás. Gracias. Gracias, Dolores. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gustavo. Y bueno, y gracias a todos los que nos estuvieron mirando y siguiendo, y nos van a mirar una vez que esto esté colgado y disponible para todos. Con esto cerramos. Creo que fue una charla súper interesante de los desafíos fiscales que se nos vienen, sabiendo que el cambio tecnológico tiene un impacto fuerte en el mercado laboral, pero que la fiscalidad atrás es un tema súper importante y tenemos que abordarlo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Gonzalo, gracias, Gustavo, gracias, Dolores, y gracias a CIPEC y Red Sur. Y bueno, y gracias a los pobres que nos están mirando.